todos, espero todo marche muy bien, que sus cosas avancen satisfactoriamente. El día de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de las velas japonesas. Cuáles son los elementos que la componen, qué tipos de velas japonesas existen, cuáles son las velas japonesas que estamos buscando dentro del mercado y cuál es la forma en la que nos aproximamos al gráfico teniendo en cuenta estos conceptos. Primero, las velas japonesas siempre empiezan siendo una línea. Esa línea me habla del precio, porque las velas japonesas sirven para contarme qué hizo el precio de un activo, como el oro, una criptomoneda, una acción, lo que sea, en un determinado tiempo. Entonces existen velas japonesas diarias que son encargadas de decirme si el precio en un día fue alcista o bajista. Toda vela japonesa empieza siendo una línea que me da una entrega de un precio al punto o al momento de la apertura. Luego, esa vela japonesa va a moverse o hacia arriba o hacia abajo. Si se mueve hacia arriba, es una vela verde, si está por encima de su punto de apertura, y si se mueve hacia abajo, es una vela roja, si está por debajo de su precio de apertura. Vamos a mirar lo que compone una vela japonesa. El precio de apertura, que es la línea en la que abre la vela, el precio actual al momento de la apertura de la vela. Luego, por ejemplo, esta vela cotiza al alza, entonces allí sería una vela verde que me marca un alto en la cotización, pero esa vela se devuelve. Las velas son dinámicas, siempre están en movimiento. Entonces, al devolverse y pasar el precio por debajo de su apertura, se convierte en una vela roja, dejando tras ella lo que llamaremos mecha. ¿Esa mecha para qué sirve? Para contarme cuál fue el alto de la cotización del precio en ese tiempo específico. El cuerpo es el precio al que cotizó el grueso del activo. Entonces, por ejemplo, esta vela estuvo cayendo todo el día después de haber cotizado al alza y dejarme esta pequeña mecha. Y al final del día estuvo mucho más abajo, pero allí obtenemos el bajo de la cotización, no el precio del cierre, evidentemente, porque tenemos una mecha. Quiere decir que esa vela se devolvió hasta ese punto. Entonces tenemos la apertura, el precio al que abrió la vela, el alto, que es cuál es el máximo de cotización de esa vela, el cierre y el bajo. Esto es información muy valiosa y poderosa. Para saber si una vela es bajista, debe tener el cierre por debajo del precio de la apertura. Para saber si una vela es alcista, debe tener el cierre por encima del precio de la apertura. Entonces miremos el ejemplo de esta vela alcista. Esta vela abre como una línea, como todas las velas, en este punto, a un precio específico. Y al principio esta vela se convierte en una vela bajista, que luego supera su precio de apertura dejando tras ella una mecha, que esa mecha sirve para contarme cuál fue el precio más bajo al que cotizó este activo en este tiempo específico. Luego esta vela empieza a subir, está en movimiento, la vela está bajando y subiendo, el precio está moviéndose todo el tiempo y el trabajo de esta vela es decirme en un momento, mire, este fue el punto más alto al que coticé, porque luego de ahí se va a devolver y me va a dar un cierre alcista. Pero ese cierre alcista no es el máximo cotizado, sino que esta mecha me dice, este fue el alto, este fue el bajo, aquí abrí y aquí cerré. Básicamente esto sirve para saber si un mercado tiende al alza, tiende a la baja cuando tenemos un grupo de velas lo suficientemente grande, una muestra de información lo suficientemente grande. Puedo decir, este mercado ha estado subiendo por 3 días, 4 días, en fin. Entonces, importante, apertura, bajo, alto, cierre. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto será una vela diaria, la vela grande que tengo sobre la derecha, y al lado izquierdo tengo velas de 15 minutos. Entonces, en esta parte baja de acá tengo el precio de apertura. Este día empezó con esta vela de 15 minutos, que esta vela de 15 minutos se convirtió en una vela bajista, y miremos cómo solo una vela fue la encargada en este caso de crear la distancia de esta mecha. Porque en este día, si miramos toda la muestra de precio, este fue el precio mínimo al que cotizó. Luego superó su precio de apertura, su abierto, y empezó a crecer,
mientras se movía, pero se movió preponderantemente al alza, logrando un máximo del día por acá muy alto, después de darme un gran movimiento impulsivo, y de ahí empezar a retroceder para dejar una mecha que en velas de 15 minutos son velas rojas que se tardaron mucho rato en llegar, por ejemplo, a este mínimo de acá, y mire el cierre donde lo tuvimos. Entonces tenemos una pequeña mecha en la parte de abajo, pero tenemos una gran mecha en la parte alta, porque esta vela diaria que tengo aquí sobre el lado derecho llegó a cotizar a este máximo. Pero mire que sin importar si estoy observando el mismo activo en unas velas de temporalidad de un día, que es una sola vela, o en velas de 15 minutos, que son muchas velas, tengo diferencias que son sustanciales para entender. Estoy por encima del precio de apertura, el día está siendo alcista, entonces lógicamente ese día buscaré ser alcista. Si estoy por debajo del precio de apertura, pues tendré en cuenta que los bajistas están dominando. Ahora, las velas son cambiantes y hay que tener más elementos para tomar decisiones, pero es importante entender las temporalidades. Como una vela diaria me entrega la misma información que las velas de 15 minutos si pertenecen al mismo activo. Existen diferentes tipos de velas japonesas. En este caso voy a mostrar cuáles son las velas japonesas que estaremos prestándole atención cuando veamos un gráfico. Primero tenemos la vela de expansión. La vela de expansión es una vela japonesa que se caracteriza por tener un cierre muy alejado de su apertura, es decir, tener un cuerpo muy grande. ¿Por qué hablo de cuerpo? Porque si esta vela se devuelve y me deja una gran mecha aquí en la parte de arriba, no sería considerada una vela de expansión. Entonces, la vela de expansión cumple con la característica de que el cierre de la cotización, no el alto, sino el cierre, está muy alejado con un gran cuerpo de vela, es lo que separa la apertura de la misma del cierre. Estas velas me muestran mercados en tendencia, precios en desplazamiento. Eso es exactamente lo que queremos operar. Cuando yo estoy operando el cuerpo de una vela muy pequeña, pues voy a estar atrapado allí, posiblemente pagando con mis stops, siendo detenido, en fin. En cambio, cuando tengo una vela de expansión es mucho más fácil acertar en el mercado, porque si busco un buen punto de entrada, es casi que cuestión de dejar correr para poder obtener resultados. Luego están las velas de reversión. Las velas de reversión en su apertura suelen tener un gran desplazamiento en uno de los dos sentidos. En el caso de la vela bajista de reversión o en el caso alcista, se mueve en el sentido contrario para después dar una reversión, volver, después de haber sido una vela grande roja en este caso, devolverse a su punto de apertura y darme un alto que tampoco va a estar muy separado de su cierre y un cuerpo pequeño. Ese cuerpo suele mostrarme que allí el precio cerró casi en el punto de apertura. Y por último tenemos la vela de indecisión. Es una vela que tiene mechas largas, se diferencia en eso a la vela de reversión, tiene mechas largas a ambos lados. Entonces veamos que en un momento los compradores estuvieron al mando, pero se devolvieron, y hubo un momento en que los vendedores estuvieron al mando, pero se devolvieron. Entonces tengo una apertura muy cercana al cierre, pero la diferencia es que sus mechas son casi del mismo tamaño, ambas largas, y en eso se diferencian de estas velas de reversión, que tienen uno de los lados de las mechas es muy pequeño y el otro es muy largo. Entonces, en las velas de indecisión lo que veo es que ni los compradores ni los vendedores estuvieron al mando. Ahora vamos a poner esto todo en una explicación. Veamos, el precio empieza a desarrollarse, el día acaba de empezar, ¿sí? Es a las 5 de la tarde, donde tenemos el principio del día en los mercados de Forex. Entonces vamos a marcarlo. Exacto, está aquí. Lo marcamos con una línea. Observemos que en un principio tuvimos una bajada que me está dando el mínimo de cotización del día. Estos son velas diarias y estos son velas de 5 minutos. Entonces acá tenemos una fuerte vela de expansión, que es simple reconocer que este entorno de mercado en el que estoy acá, que era el cierre del mercado de Nueva York y en fin, es muy diferente
a la siguiente vela que estamos viendo. Es una vela protagonista que para reconocer velas de expansión no es tan difícil porque estamos viendo que el mercado se está desplazando, está alejándose del punto de apertura al punto de cierre y vemos cómo esa vela de 5 minutos impacta con fuerza el tamaño de la vela diaria. Luego tenemos otra vela verde que logra cerrar por encima, la expansión continúa y al final tenemos otra vela de expansión. Cuando tengo 3 velas de expansión seguidas, que esta vela no es muy larga, pero hace parte de una expansión evidente, ¿sí? El mercado está yendo desde un punto muy bajo a un punto muy alto en pocas velas y compararlas con el precio anterior es evidente, ¿sí? Vas a ir aclimatando tu vista para darte cuenta dónde están las expansiones, dónde están las reversiones. Ahora, la siguiente vela ya espero que sea una vela distinta, porque no espero ver más de 3 velas consecutivas para la expansión. Entonces, observemos cómo el precio literalmente acá toma el máximo de la última vela de expansión. ¿Qué es tomar el máximo? Tener una mecha que cotiza más alto que su vela vecina y cerrar por debajo de esa misma cotización. Entonces acá yo ya espero un cambio en la entrega del precio. Evidentemente, la siguiente vela nos toma máximos también y ya marca un punto bajista. Esta vela ha logrado llegar abajo, pero no nos ha sacado mínimos. Entonces podríamos estar perfectamente en un entorno de consolidación. Podríamos tener el precio aquí moviéndose de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Veamos la siguiente. Esto todavía no me dice que el precio va a caer. No me habla bajista, pero me anticipó la reversión. Entonces, el mero hecho de ver este cuerpo pequeño con una gran mecha abajo que se devuelve fuerte, tomando los máximos de al lado, cerrando por debajo de los mismos, ya me anticipa que ahí voy a tener un cambio. Estamos consolidándonos dentro de este punto. El precio está haciendo el tonto dentro de este sector. ¿Cómo miro esto? El cuerpo de la última vela de consolidación no ha vivido cierres por debajo ni por encima de cuerpos de vela. Hemos tenido ataques, la cotización ha llegado más abajo y ha llegado más alto, pero definitivamente no ha logrado romper en ninguna de las dos direcciones. Allí ya tengo algo que me habla y me muestra que ha empezado una nueva fase de la entrega del precio, ¿sí? Más adelante hablaremos de cómo aprovechar y cómo leer este comportamiento de velas para anticipar movimientos. En este momento, el simple hecho de darse cuenta que existen velas diferentes, las velas de expansión, velas que me muestran reversión, fases de consolidación donde el precio no logra superar el cuerpo de la vela de expansión o de esa vela importante determinante, y luego ver otra vela que literalmente me está mostrando continuación de esta expansión. Yo ya sé que este día está siendo un día alcista. Tenemos una vela típica de tomar el máximo del anterior. No tuve una continuación como en este punto. Como le digo, no tienen que ser 3 velas, pero la anatomía de las velas nos habla. Entonces estamos nuevamente en una fase similar a la que estábamos acá. Hay que tener en cuenta que acá son las 7:40 de la noche. Seguimos con otra vela consolidando dentro del precio. Acá tenemos ya una vela que continúa con esa expansión alcista y estamos viendo expansión, consolidación, expansión, consolidación, expansión. Tenemos otro momento de posible reversión. Y simplemente observando cómo las velas empiezan a desarrollarse y a tomar el mínimo o el máximo de su vela anterior, yo puedo estar anticipando con facilidad cambios en el estado de la entrega del precio. Por ejemplo, observemos esta vela de 5 minutos, tomándome el mínimo de la vela de consolidación, esa vela que estaba consolidando allí indecisa, que tiene casi la misma mecha arriba y abajo, una vela de indecisión. Esta vela toma, cierra alto. Acá esperamos precios más altos, una vela que no logra ni siquiera sacar el máximo de su vela anterior, siempre pendientes de los mínimos y máximos de las velas anteriores. Eso me habla y me muestra qué puedo esperar en la vela que sigue. Cuando tenemos varias velas consolidando
y una vela que logra literalmente tomar el máximo de todas y cerrar por debajo, me sigue mostrando y me sigue dando información. Entonces, ser descriptivos con la anatomía. Observar qué tipo de vela estoy, dónde está, qué está la vela diaria, estoy por encima o por debajo de la apertura del día. Evidentemente estoy alcista. En un día así, pretender buscar ventas sería un error. Por lo menos ventas a largo plazo, ventas de gran expansión. Ya vendrán contextos y otras cosas que nos estarán orientando, pero sea muy descriptivo en cada vela. No se aproxime al mercado simplemente buscando dónde opero, dónde me involucro. Las velas japonesas son un idioma y existen velas que por lo menos a nosotros nos interesen de expansión, de retroceso, que ya me indican que ahí el precio no va a seguir inmediatamente subiendo, sino que o se va a consolidar o se va a devolver, y velas de indecisión. Velas como esta, que son muy chatas y con el cuerpo muy cercano a donde está el cierre. Esta es la información de las velas japonesas, los elementos que la componen, qué es una vela alcista, qué es una vela bajista y cómo podemos ir estudiando solo desde la anatomía de la vela presente en qué fase de entrega del precio me encuentro en el momento. Gracias por atender y los veo en el próximo video.